Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentramos en un torbellino de emociones que ha sacudido las redes sociales y ha puesto a la prensa del corazón en ebullición. Vamos a desgranar un momento sumamente emotivo que ha tenido como protagonista a uno de nuestros actores favoritos, el siempre carismático Can Yaman. La pregunta del millón, que resuena con fuerza y genera un sinfín de especulaciones, es la siguiente: ¿lloró Can Yaman en una entrevista por culpa de Demet Özdemir? Prepárense porque vamos a intentar desentrañar este misterio. Si disfrutan de este tipo de contenidos, si aman estar al día de los vaivenes de la vida de sus celebridades predilectas, les invito a que se suscriban a nuestro canal ahora mismo. No querrán perderse ni una pizca de lo que tenemos reservado para ustedes. El universo del espectáculo turco es un escenario privilegiado donde las historias de amor épicas, amistades que parecen sacadas de guiones cinematográficos y, por supuesto, momentos de una intensidad desgarradora, se entrelazan para capturar nuestra atención de manera inexorable. Y en el epicentro de este torbellino mediático se encuentra Can Yaman, un actor que ha logrado conquistar no solo el corazón de Turquía, sino que ha extendido su dominio a nivel internacional. Su innegable talento, su físico imponente y una personalidad arrolladora lo han catapultado a la estratosfera de la fama, convirtiéndolo en un imán de interés constante. Sin embargo, en esta ocasión, el foco de atención se ha desplazado hacia un territorio mucho más íntimo y vulnerable de su persona, las lágrimas. Y de forma natural, la pregunta que surge con fuerza es: ¿qué o quién pudo haber sido el catalizador de una emoción tan profunda y palpable? Pues bien, los rumores, los susurros y las especulaciones apuntan directamente hacia una figura en particular, Demet Özdemir. Y aquí es donde la trama se vuelve verdaderamente apasionante. Para muchos de ustedes, la química explosiva que Can y Demet desataron en la mega exitosa serie Erkenci Kuş es un recuerdo imborrable. Sus personajes, Candivit y Sanemiden, se erigieron rápidamente como la pareja predilecta de miles de fans en todo el mundo, quienes anhelaban verlos juntos, no solo en la ficción, sino también en la vida real. Y de hecho, durante un tiempo, los rumores de un romance entre ellos fueron casi tan intensos y cautivadores como la propia serie. La prensa turca, conocida por su agudeza y su insaciable apetito por los detalles de la vida de sus estrellas, junto con los seguidores más fervientes de ambos actores, mantuvieron una vigilancia férrea sobre cada uno de sus movimientos, cada aparición pública, cada me gusta en Instagram. La conexión entre Can y Demet parecía ser una evidencia irrefutable, y esa chispa, esa energía que contagiaban en pantalla, se trasladaba, para una vasta audiencia, a su esfera privada. Sin embargo, como suele ser la norma en el vertiginoso y a menudo cruel mundo de la fama, las apariencias pueden ser engañosas, y las realidades no siempre son tan sencillas como parecen. Los caminos de Can y Demet, al menos en el ámbito público, terminaron por tomar rumbos divergentes. A pesar de ello, según sus propias declaraciones, ambos han mantenido siempre una relación cordial y de respeto mutuo, cimentada en la amistad. Pero, ¿qué pudo haber sucedido para que Can Yaman, conocido por su temple y su aplomo, se conmoviera hasta las lágrimas en medio de una entrevista? La respuesta que ha cobrado mayor fuerza y que ha generado un auténtico revuelo es que la pregunta formulada, o el tema que se abordó en ese momento, estaba intrínsecamente ligado a Demet Özdemir. Intenten imaginar la escena: un actor que proyecta una imagen de seguridad inquebrantable, un ícono de fortaleza y carisma en el imaginario colectivo, de repente se quiebra ante la mirada impasible de las cámaras. Esta imagen inevitablemente nos invita a reflexionar sobre la profundidad de los sentimientos que podrían estar latentes y que fueron, en ese instante, expuestos. Según testigos y los fragmentos que han circulado por la red, durante una entrevista reciente, a Can se le habría interrogado sobre su relación pasada con Demet, o quizás sobre su actual percepción de ella. La reacción de Can fue, según los relatos, visiblemente afectada. Se habla de que sus ojos se nublaron con lágrimas, de que tuvo que hacer una pausa para recuperar la compostura, y que sus respuestas, cuando llegaron, fueron breves y teñidas por una emoción contenida. Ahora bien, es crucial abordar este tema con la debida cautela y evitar conclusiones precipitadas. En el intrincado arte de las entrevistas, las preguntas pueden ser formuladas de maneras que, intencionadamente o no, provoquen una reacción particular. O alternativamente, el momento personal del entrevistado podría no haber sido el más propicio para abordar ciertos temas. Sin embargo, la magnitud de la reacción de Can ha sido lo suficientemente impactante como para alimentar un sinfín de especulaciones sobre la naturaleza y la profundidad de su vínculo con Demet. ¿Acaso quedaron sentimientos profundos sin resolver, latentes en el subconsciente?
Fue un recuerdo particularmente conmovedor o quizás doloroso el que emergió con tal fuerza. Las redes sociales, como era de esperar, se convirtieron en un hervidero de opiniones y reacciones. Los devotos seguidores de Erkenci-Kuş se dividieron en dos grandes bandos, aquellos que se emocionaron al unísono con Can, interpretando sus lágrimas como una prueba irrefutable de un amor que trasciende el tiempo, y aquellos que con empatía sintieron la vulnerabilidad del actor en ese momento. También surgieron voces críticas que cuestionaron la ética de la entrevista, argumentando que no era justo someter a un actor a preguntas que pudieran herirle o incomodarle de esa manera tan pública. Es fascinante observar cómo una simple imagen o un breve clip de una entrevista puede desencadenar un torbellino de interpretaciones y debates tan intensos. Can Yaman, como figura pública, se encuentra constantemente bajo un microscopio mediático. Cada gesto, cada palabra, cada silencio, es susceptible de ser analizado y diseccionado por miles, incluso millones, de personas. Y en este caso particular, sus lágrimas han abierto una caja de Pandora de preguntas sobre su vida privada, sus relaciones pasadas y la intrincada red de sus emociones. Podemos explorar diversas hipótesis sobre las razones por las cuales un hombre como Can Yaman podría haber llegado a las lágrimas al ser interrogado sobre una expareja o una compañera con la que compartió tantas escenas intensas y una conexión tan palpable. Quizás fue un momento de nostalgia agridulce, un viaje retrospectivo a los momentos de felicidad y complicidad vividos durante el rodaje de Erkenci-Kuş. O tal vez fue la sorpresa, el shock, de constatar cómo una pregunta aparentemente inocente podía remover recuerdos y sentimientos profundos que él creía haber superado o enterrado. Otra posibilidad digna de consideración es que la pregunta haya tocado una fibra sensible relacionada con la fama y la presión mediática que ambos actores experimentaron de manera simultánea. Cuando una relación se desarrolla bajo el implacable escrutinio público, cada paso es observado, cada decisión es analizada y comentada. Es posible que las lágrimas fueran una manifestación de la frustración o el dolor que sintió en algún momento de esa etapa, o incluso una expresión de la dificultad inherente a navegar la vida personal cuando ésta se convierte en un espectáculo para el público. También existe la remota, pero no imposible, posibilidad de que la conexión que Can y Demet forjaron en Erkenci-Kuş fuera tan genuina y profunda que las líneas divisorias entre la actuación y la realidad se difuminaran hasta volverse imperceptibles. Si vivieron momentos verdaderamente intensos y significativos juntos, tanto dentro como fuera del set, es comprensible que evocar esos recuerdos pueda generar emociones poderosas, incluso años después de que la relación haya concluido. Lo que sí resulta innegable es que este incidente ha servido como un poderoso recordatorio para muchos fans de la magia perdurable de Erkenci-Kuş, y de la química única e irrepetible que Can y Demet poseían. Generaciones de seguidores se enamoraron de su historia, y parece que ese cariño, esa conexión especial, sigue muy viva en el corazón de muchos, incluido, al parecer, en el del propio Can. En el apasionante mundo del cine y la televisión, a menudo se invoca la importancia de la verdad en la actuación. Cuando un actor logra transmitir emociones de manera tan convincente que el público las siente como propias, es porque ha logrado conectar con algo genuino, con algo real. Y en el caso de Can y Demet, esa conexión fue tan palpable, tan tangible, que trascendió la pantalla para instalarse en el imaginario colectivo. Este momento de vulnerabilidad expuesta de Can Yaman nos sirve como un recordatorio humano y necesario. Detrás de las figuras públicas que admiramos, detrás de los personajes que interpretan a la perfección, existen personas con sentimientos complejos, con historias personales únicas, con sus propias luchas internas y sus propios recuerdos imborrables. Las lágrimas, lejos de ser un signo de debilidad, son una expresión profunda y auténtica de humanidad. Y en este caso particular, han servido como una ventana fascinante hacia la complejidad de las relaciones, el poder de la memoria y el impacto duradero que las personas, incluso después de que sus caminos se hayan separado, pueden tener en nuestras vidas. Es fundamental considerar también el contexto específico en el que se desarrolló la entrevista. ¿Se trataba de una conversación distendida y de carácter personal, o era un evento más formal y quizás con un tinte más intrusivo? Las interpretaciones y las conclusiones podrían variar significativamente en función de estos detalles. Sin embargo, la reacción de Can es un hecho que ha quedado documentado y que, sin duda, ha suscitado un enorme interés a nivel global. Para ir concluyendo este análisis, podemos afirmar con un alto grado de certeza que la pregunta sobre Demet Özdemir, o el tema que de ella se derivó, sí provocó una reacción emocional sumamente fuerte en Can Yaman, llegando incluso hasta las lágrimas. Si bien es imposible para nosotros conocer la profundidad exacta de sus sentimientos o las razones específicas y personales que subyacen a esa emoción,
este evento nos ha brindado la oportunidad de vislumbrar una faceta más íntima y vulnerable de este popular actor. Ha servido además para reavivar en muchos la memoria de la conexión especial que compartió con The Met y ha encendido un debate fascinante sobre las relaciones en el intrincado mundo del espectáculo, el inexorable paso del tiempo y la poderosa expresión de las emociones humanas. Al final, lo que perdura es la imagen de un actor genuinamente conmovido, lo que nos recuerda que, detrás de cada estrella deslumbrante, late una historia humana profundamente auténtica. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro análisis de este conmovedor momento que ha tenido como protagonista a Can Yaman. Ahora, la pregunta es para ustedes, ¿qué opinan al respecto? ¿Creen que aún perduran sentimientos profundos entre ellos? ¿Les conmovió ver a Can en ese estado de vulnerabilidad? Nos encantaría enormemente conocer su perspectiva, así que no duden en compartir sus pensamientos, sus teorías y sus reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Queremos leer sus opiniones. Y si han disfrutado de este vídeo y desean seguir disfrutando de contenido similar, cargado de intriga, información de primera mano y ese toque de emoción que tanto nos gusta, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les interese este apasionante tema. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, llenos de más historias y análisis fascinantes.